Ajá, listo, buenas noches, muchachos. Vamos entonces a proseguir, ¿verdad? Con lo que quedamos el lunes pasado cuando tuve problemas con el internet, ¿no? Bueno, justamente terminamos la parte de la extensión, estábamos allí conversando sobre las dispensas, ¿verdad? Ahora vamos a darle un poco, vamos a hablar del tema de la temporalidad, que es un tema que también es bien importante precisar, aun cuando en la práctica normalmente uno no tiene mayor problema, pero vamos a precisar todos los casos de temporalidad en el IVA. Fíjense que si hacemos un repaso de lo que hemos hablado desde la primera clase del IVA, primero fíjense que hicimos un ejercicio práctico de lo que, cómo se comporta el IVA, como para dejar esa parte práctica allí en números y asientos y tal, y después esa parte práctica ahora ir dándole la parte legal, ¿no? Tratando de hacerlo al revés porque sabemos que teorizar todo es muy cansón. Entonces, en este punto vamos a ver el tema de la temporalidad, que básicamente es el nacimiento del hecho imponible y el momento en que nacen las obligaciones, ¿no? Y allí se precisan algunos tiempos importantes y algunos casos bien particulares. Fíjense, cuando uno hace una venta de un bien mueble, que un bien mueble incluye, para el caso de Maíca, los subproductos, para el caso de las agropecuarias, la leche, etcétera, etcétera, esa transmisión de bien mueble. Acuérdense que el hecho imponible nace. El asunto es que están exentos. Sí, eso es importante precisarlo desde el punto de vista conceptual, porque de repente alguien dice, bueno, pero es que ahí eso no paga IVA. No, pero el hecho imponible sí nace y tiene otras obligaciones ahora en materia de facturación. Lo único que el producto, el bien, está exento de impuesto al valor agregado porque lo establece la ley. Pero ¿qué pasa si la ley quita ese literal? Bueno, ya no está exento, ya tiene que pagar IVA. Eso es un tema circunstancial. Las exenciones son circunstanciales. Lo que pasa es que, claro, hay algunas que traspasan el tiempo porque, bueno, son parte de la cesta básica, son parte de cosas que el gobierno trata de procurar que siempre se mantengan exentas para que el precio sea lo más bajo. En la venta de bienes muebles, el hecho imponible, la temporalidad se da en cualquiera de estos tres momentos: cuando se emita la factura, cuando se pague el bien o cuando se entregue el bien. Cualquiera de estos tres elementos, el primero que ocurra, da nacimiento al hecho imponible, que es distinto a los anticipos. Fíjense que siempre existe la discusión de que, baja, pero ¿qué pasa con un anticipo? Un anticipo me lo pagaron primero. Pero ojo, los anticipos conceptualmente es otra cosa. Cuando yo doy un anticipo a alguien, es porque ese alguien no ha arrancado, o sea, no ha hecho absolutamente nada, y el anticipo incluso puede ser hasta retornable. Si yo le digo a Dani, Dani, yo te voy a dar un anticipo para que tú me arregles mi casa. Dani no ha hecho absolutamente nada. Y si él, desde el momento que yo le di el anticipo a Dani, hasta justamente antes de comenzar el proyecto, yo le puedo decir a Dani, mira, Dani, devuelve mis reales. Por eso es que yo registro un anticipo entregado a proveedores como una cuenta de activo contra banco. Pues fíjense que sigue siendo un activo, sigue siendo un derecho que yo tengo que puedo exigirle a Dani su retorno. Distinto es cuando de repente a mí ya me han entregado el bien, o como pasa muchas veces, bueno, te mando el bien, si tú me pagas. Si tú me pagas, en ese momento en que yo pague y que ya el bien viene en camino, de ahí nació el hecho imponible. Lo que pasa es que cuando uno va a comprar algo, normalmente en un bodegón, por decirles algo, las tres cosas ocurren en el mismo momento. Yo pago el precio, me entregan el bien y me entregan la factura. Los tres momentos ocurren en el mismo instante. Pero ¿qué pasa si yo pago, o qué pasa si recibo el bien pero no he pagado ni he recibido la factura? Ahí nace igual el hecho imponible. Claro, este tema desde el punto de vista de fiscalización, la única forma de que un fiscal pueda darse cuenta de esto es que de repente yo tenga una nota de entrega, ya yo me haya liberado del bien, lo haya entregado con una nota de entrega y no lo facture. Que eso ocurre hoy en día en algunos casos, ¿no? Que dice, bueno, mándale el bien, pero no le vamos a facturar todavía porque hoy es 28 de septiembre y yo prefiero facturar el 1 de octubre.
porque si le factura el 28 de septiembre, entonces ya se desata todo el tema de retenciones, entonces, bueno, mejor vamos a hacerlo el 1 de octubre, pero despáchale el bien. Ahí en ese caso, el hecho imponible nació cuando despacharon el bien. ¿Iba a decir algo, Antonio? ¿Iba a decir algo, Antonio? ¿Ibas a comentar algo? Entonces, allí, fíjense que ese momento, ese tiempo, es un asunto que evidentemente un proceso de fiscalización es difícil de determinar, pero allí está. El hecho imponible nace en cualquiera de los tres eventos, el que ocurra primero. En el caso de los bienes, de la importación de bienes, sí es distinto, porque fíjense que ahí el hecho imponible nace en el proceso de nacionalización. Si yo no pago la DUA, incluyendo el impuesto al valor agregado, sencillamente el bien no sale de la aduana. Listo. No hay manera de que el bien salga. Entonces ahí el hecho imponible está mucho más claro, mucho más claro, más claramente definido. Si no pago el IVA, no sale de aduana. En el caso del servicio, se maneja parecido al de bienes inmuebles, porque fíjense que el hecho imponible nace cuando se emita la factura, cuando se pague el servicio, cuando sea exigible el pago, cuando se ejecuta el servicio o cuando se entrega el bien objeto al servicio. Cualquiera de estos 5 eventos que ocurra, el primero que ocurra da nacimiento al hecho imponible. Esto tiene una excepción. Esto tiene una excepción, que son los contratos de tracto sucesivo, que están aquí. Los contratos de tracto sucesivo, que es un caso distinto. Por ejemplo, contrato de tracto sucesivo es el que tú firmas, Dani, con una firma de contadores. Es un contrato de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque tú agarras, ¿sí? Y firmas una propuesta que dice, te voy a hacer la auditoría, me vas a pagar el 50% adelante, me vas a pagar el 30% en la emisión del borrador y el 20% con la entrega del definitivo. Por ejemplo, eso es un contrato de tracto sucesivo. Fíjense que aquí no está amarrado un tema de que te presté el servicio o de que me pagaste o de que, etcétera. Aquí están unas condiciones contractuales que marcan una ruta lógica de cuándo se va a generar la facturación en función a un contrato. Esto, por ejemplo, en el mundo petrolero, esto es súper común. En la parte de, por ejemplo, los clientes de nosotros que son de drilling, de prestación de servicio de drilling, y eso es un ejemplo muy común de contrato de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en los pozos, hacen cualquier actividad inherente a un pozo petrolero, piden autorizaciones, entregan reportes a PDVSA, PDVSA revisa los reportes, estos le aprueban la orden de servicio y allí es donde los autorizan a facturar. Eso puede ocurrir, eso no ocurre todos los meses. Con PDVSA yo puedo prestar un servicio en enero y puedo facturarlo en mayo, en junio. Sin embargo, aun cuando el servicio se prestó en enero, PDVSA recibió el servicio en enero y todo ocurrió en enero, como es un contrato de tracto sucesivo donde prelan las condiciones contractuales entre las partes, entonces el hecho imponible nace cuando efectivamente se materializa esas cláusulas contractuales. ¿Qué es lo que dicen las cláusulas contractuales? Que tú me vas a facturar cuando yo esté de acuerdo que el servicio fue prestado de forma apropiada. Entonces es una variante de la prestación de servicio, el nacimiento del hecho imponible que les decía en el punto anterior. En el caso de entes públicos, cuando yo le presto servicios a entes públicos, fíjense que el hecho imponible no nace en el momento del pago, de la prestación de servicio, ni cuando presta el servicio, ni nada de eso. El hecho imponible nace cuando se autorice la emisión de la orden de pago. Es decir, que si ustedes en Mainca le prestan servicio a la alcaldía, un servicio a la alcaldía, vamos a suponer que viene a la alcaldía y le lleva a ustedes unos animales para que ustedes hagan el proceso allí de sacrificar al animal y todo el asunto. En ese caso, el hecho imponible van a ser es cuando efectivamente la alcaldía emita la orden de pago
Y esto ha creado muchas confusiones a muchos contribuyentes, sobre todo los que le prestan servicio a empresas como PDVSA, donde han dicho, ay, ¿por qué en IVA es así? Que el hecho imponible nace cuando se emite la orden de pago y en impuesto sobre la renta no. Y en impuesto sobre la renta debo pagar impuesto sobre el servicio independientemente de que lo haya o no facturado o incluso de que lo haya o no cobrado. Solo servicio, Vladimir. ¿Ah? ¿Qué dijiste, Antonio? Solo servicio. Solo servicio. Solo servicio. Entonces, fíjense que en ese caso, así haya emitido la factura, yo pago el IVA y tengo que esperar que yo me hagan la retención, en caso tal, no sé, o yo pago el IVA igual. Si yo soy no, agente de retención, me devuelven cuando me paguen dentro de 6 meses. No sé si no, estoy entendiendo. no, cuando es ente público, Ajá. tú le facturas, le haces la factura y se la mandas y tú no declaras el débito fiscal hasta que ellos no emiten la orden de pago. O sea, allí en el libro de ventas, tú lo Ajá. colocas como una línea aparte. Colocas la venta, el libro de ventas, todas las transacciones de venta, y en una línea aparte tú colocas ventas hechas a entes públicos, prestación de servicios hechas a entes públicos. Y esa venta tú no la declaras en el mes donde la facturaste, la declaras en el mes en el que ellos te pagaron. Ok, ok. Ahora, ¿cuál es la base legal de eso? ¿Tenés el artículo por ahí? Oye, tendrías que abrir ahorita la ley y te lo digo. Ah, ok. Sí, pero yo trabajé en una empresa pública por mucho tiempo y ¿cuántos proveedores nos pelearon por eso? Pues nosotros, cuando hacíamos la orden de pago, era que hacíamos una intención y ellos querían su comprobante una vez que nosotros le recibíamos la factura, pues. Y No, siempre teníamos problemas con ellos. sí, claro. Es que es un tema que, por supuesto, genera incluso unos temas administrativos fuertes, pues, porque te Claro, claro. obliga a mantener una constante conciliación de las cuentas por cobrar, identificando las cuentas por cobrar que están asociadas a entes públicos y las cuentas por cobrar que están asociadas a empresas normales. Entonces, claro, eso genera una carga de trabajo indudablemente importante, pues. Ahora, ahí lo aplicaban incluso también para los bienes. O sea, cuando hacían compra de bienes, también, ¿no? Decían, la retención se le aplica y nosotros lo declaramos y emitimos el comprobante cuando emitamos la orden de pago. Por eso te preguntaba, ¿lo aplicaban a No, ambas no, modalidades? no deberían aplicarlo para ambas, o no lo debieron haber aplicado para ambas, solamente para los servicios. Solamente para los servicios debió haber sido aplicado eso. La ley no incluye en el caso de los bienes muertos. Y aquí, mientras estamos hablando, estoy tratando de abrir aquí la ley de IVA a ver si abre. Cuando tú hablas del hecho imponible, no tiene que ver nada con la declaración, ¿verdad? El hecho imponible se da cuando yo recibo la mercancía o en alguna de las otras de los otros tres casos. Pero si yo recibo la mercancía y no recibo la factura, es imposible que pueda declarar. O sea, Sí, lo que me está explicando es que nace el hecho. nace el hecho imponible, o sea, que allí lo Ok. que está ocurriendo es un potencial riesgo, pues, lo que se está dando allí. Lo que se está dando un potencial riesgo de que en caso de una fiscalización se pueda identificar que tú recibiste el bien y que no, de manera advertida se decidió no hacer la facturación con el objetivo de no pagar el IVA, de diferir el IVA. O sea, que tú digas, no, mándame la mercancía, pero no me mande la factura todavía. De forma tal de que difiramos el pago del impuesto. Entonces, la norma Ok. aquí lo que establece es que no es así. Si tú enviaste el bien, y automáticamente allí nace el hecho imponible. Pues no puedes decir que por el hecho de que no se facturó, no nació. No, la facturación es un elemento más del tema, pero no es el único. Y yo como el receptor del bien, ¿qué me queda a mí? Exigir la factura inmediatamente, Exigir la factura. porque también soy culpable en caso tal. Claro, sí, de una otra forma. Ok. Ajá, vamos a ver aquí.
Es el artículo 13, Antonio. Estoy tomando nota por acá. El artículo 13. Mira, Antonio, tuve un lapsus mental, también incluye los bienes, ¿oíste? Tuve un lapsus mental, también incluye los bienes, en el artículo 13. Ah, ok, perfecto. Entonces si estaba bien lo que ellos estaban haciendo. Yo tuve una discusión con una gerente que fue jefe mía y me decía, es que nosotros los entes públicos emitimos, o sea, ella me decía, yo he trabajado toda la vida en entes públicos y nosotros siempre hacemos la retención al momento de hacer la emisión de pago. Entonces yo le sacaba el otro artículo, le decía que dice que es al momento de la facturación, al momento del pago. Entonces yo le decía, bueno, búscame la base legal, yo no estoy en contra tuya, pero búscame la base legal. Y ella, ya te la voy a buscar, ya te la voy a buscar. Y tuvo como un año y nunca la encontró, no sé, ¿no? Yo creo que nunca se preocupó ni en buscarla, ¿no? De Pero buscar ese artículo 13. No, el artículo sí, 13 allí. yo siempre quedé con la duda. No, no es el artículo 13 de la ley del IVA. El artículo 13 es el que establece esa temporalidad distinta para los entes públicos, que por ejemplo a nosotros nos afecta un montón. Nosotros por muchos años le prestamos servicio a empresas mixtas y nos afectaba un montón en materia de IVA. Bueno, nos salvábamos porque las excluíamos de la declaración de IVA, pero en el caso de impuestos sobre la renta nos ponía a pagar impuestos sin haber cobrado. Entonces, sí, era un tema. Era un tema. Ah. Era un tema. Entonces, bueno, ahí en el caso de entes públicos está esa variante. De servicios del exterior, en el servicio del exterior recuerden que creo que en la primera clase o en la segunda clase hablábamos de IVA como calidad responsable, que creo que poníamos el ejemplo de una asistencia técnica que creo que comentó Dani, o un ejemplo de un servicio prestado de Colombia, creo que fue el ejemplo que se mostró. Ese caso, ese caso de servicio del exterior, como vimos en los asientos, el hecho imponible nace en el momento que se recibe el servicio. En ese momento yo debería hacer mi factura en calidad de responsable y declarar y pagar el IVA como responsable y aprovechar el crédito fiscal del IVA. Entonces, ese debería ser el momento, de acuerdo también a ese mismo artículo 13. En el caso de electricidad, aseo y telecomunicaciones, el asunto es distinto porque fíjense que allí la norma literalmente establece que el hecho imponible o la temporalidad de esto se va a dar en el momento que se emita la factura. Cuando normalmente estos son servicios que son prestados por empresas gubernamentales, a excepción de telecomunicaciones, que cuando está CanTV, está también Movistar y Digitel y todo este asunto, y tantos otros proveedores privados. Sí, por el hecho de que son facturaciones masivas, la norma estableció de que en este caso de facturación masiva, el hecho imponible nacía o nace en el momento de la emisión de la factura. Entonces, para recapitular, tenemos que para el caso de bienes y servicios, el hecho imponible nace en el primer momento que ocurra, ya sea el pago, la prestación de servicio, la entrega del bien o la facturación, lo que ocurra primero. Eso lo tenemos para bienes y servicios. Para el caso de entes públicos, tenemos que el hecho imponible nace cuando se emita la orden de pago. Eso nos da una ventaja en tiempo, ¿sí? De que yo facturo, pero efectivamente hasta que no me paguen, el hecho imponible no nace, que es una ventaja desde el punto de vista del flujo de caja. Después tenemos los contratos de tracto sucesivo, que son manejados de una manera más flexible por las características del contrato. ¿Por qué? Porque es un contrato que se va a ejecutar en varios periodos de tiempo. Como se va a prestar en varios periodos de tiempo, se respeta la decisión que tomen las partes, los firmantes en el contrato, en aras de que exista una línea más o menos conductual coherente entre la prestación del servicio y la facturación. Tenemos el caso de servicio en el exterior, que es el ejemplo que hablábamos de que recibo la asistencia técnica del exterior, recibo un técnico que vino de Colombia a repararme una máquina, pago una regalía, que son cosas que están en Génica. En Génica está este tipo de cosas. El hecho imponible nace en el momento que se presta, que se recibe el servicio
Y en los servicios masivos, como el caso de los servicios públicos, el hecho imponible nace cuando se emite la factura por un tema de simplificación de ese proceso de nacimiento de hecho imponible, facturación, etcétera, porque de lo contrario, pues sería más complicado decir, ajá, bueno, me prestó el servicio eléctrico, nació el hecho imponible, para allá va, pero es que es una facturación masiva, la Corpoelec factura tales días, etcétera, etcétera, entonces se hace a fecha de corte incluso. Los servicios de telecomunicaciones y tal, normalmente no, hay muchos que no lo facturan a una fecha, al 30 de septiembre, sino lo facturan a una fecha de corte, a los 15, a los 16. Entonces, las fechas de facturación difieren de lo que es un cierre contable. Este punto, como les comento, en la práctica uno no lo percibe, no percibe gran diferencia en esto porque, como les comenté, uno viene Mainca y va a hacer una facturación y es a crédito, es transparente. Mainca manda la factura y ya sabe que tiene que declarar ese IVA. Pero inconscientemente lo está haciendo porque se está dando uno de los tres eventos, en este caso, la emisión de la factura. O el caso que es, bueno, facturo y tú me pagas los reales. Automáticamente en ese momento se dan dos de los tres eventos, nace el hecho imponible y se declara el IVA. El problema es cuando empezamos a hablar de que, bueno, pero no me mandes la factura porque entonces la tengo que declarar, tengo que hacerte la retención, no tengo los fondos para hacer esto, para aquello. Ahí es donde empiezan a darse las distorsiones, porque pudiésemos tomar una decisión de este tipo pensando que no pasa nada, cuando realmente ha nacido el hecho imponible, y si ha nacido el hecho imponible, pues entonces pudiésemos estar ante una posible contingencia. Bueno, ¿cómo se da cuenta el fiscal? Bueno, como les comento, en el caso de los bienes, con una nota de entrega y tal, bueno, eso puede ser una manera de que un fiscal diga, oye, pero si te entregaron el bien el 28 de septiembre, porque la factura está emitida el 1 de octubre. Bueno, ahí es donde la evidencia te lleva a ver que hubo un manejo discrecional de los tiempos en aras de que de no declarar el IVA. Entonces, bueno, pendiente con esos detalles que creo que es lo que más aquí pudiese tener allí de importancia, ¿no? Pudiese tener mayor importancia. En cuanto a la base imponible, pues la base imponible no es un tema tampoco que genere ningún tipo de controversia o complicación. En el caso de la importación de servicios, el monto total facturado, por supuesto, en la importación de servicios, estamos hablando de que seguramente la factura me llega en dólares, y si me llega en dólares, entonces, por supuesto, para calcular el IVA como responsable, tengo que llevarlo a bolívares, al tipo de cambio de la fecha de la factura, hacer mi factura propia, todo el asunto, calcular el IVA en función a esos bolívares. En el caso de venta de bienes muebles, el precio facturado, así como en las prestaciones de servicio. Y en el caso de la importación de bienes muebles, eso es un trabajo que no lo hacemos nosotros, es un trabajo que lo hace el agente aduanal. ¿Sí? El agente aduanal, cuando uno lo contrata, él hace el cálculo del impuesto al valor. Bueno, el sistema, el CIUNEA se encarga de hacer el cálculo cuando genera la DUA, donde básicamente la base imponible del IVA es el CIF, el costo más seguro, más traslado allí y más los gravámenes aduanales. Coméntame, Dani, te escucho. No te escucho, Dani. No te escucho, Dani. ¿Tú lo escuchas, Antonio? No, no te escucho, Dani, yo tampoco. No te escuchamos, Dani. No te escuchamos. No te escuchamos. Si quieres, no.
Come tranquilo, Dani, hoy no es el día. Hoy no es el día. Ahorita, si quieres, me lo escribe. Yo creo que ahorita cuando se acabe a lo mejor estos 3 minutos, que volvamos a entrar, a lo mejor ahí sí Sí, se que se cambia bien. vuelva a conectar. Cuando se Exacto, vuelva a conectar, de pronto le da la opción. claro. Ten la pregunta allí que eso la resolvemos ahorita cuando te puedas conectar. Hay días que uno anda que no, que bueno, es para volverse loco. Entonces, como les comentaba, no sé si has tenido oportunidad de tener alguna declaración de aduanas en la mano, Antonio. Imagino que sí, un montón. Sí, sí, claro. Entonces ahí Claro. en la DUA uno ve cómo el IVA se calcula no solamente sobre el monto de la factura internacional de importación, sino el agente aduanal, cuando calcula el IVA, entonces le suma el seguro, le suma el flete y le suma los gravámenes que se generan en el proceso de nacionalización de la mercancía, y ese monto completo es el que se le aplica el 16%, y entonces uno termina pagándole a la gente aduanal tanto el IVA como los gravámenes aduanales. Eso por eso que son varias planillas cuando está la DUA. Está lo de las tasas, lo de los gravámenes, lo del IVA, y allí es donde uno declara. Pero eso es un cálculo que uno no lo hace, porque eso es prácticamente una determinación de oficio. Eso no es, eso es una determinación de oficio asistida por un agente aduanal. Uno ahí no tiene mayor injerencia en ese cálculo, pero es la variante de el resto de los casos en que la base imponible es lineal. El producto vale tanto por el 16%, dale. El servicio vale tanto por el 16%, dale tanto. Entonces, esta es la variante de este tipo de casos. Y bueno, como ya les comenté, es algo que si no se paga el IVA en el proceso de nacionalización en la aduana, sencillamente ese bien no sale de territorio aduanero. A eso se le sumaron en la última reforma del 2015, creo que fue, se adaptó a eso también el sector alcohol y el sector cigarrillos. Ambos sectores hicieron reformas en ese momento e incorporaron de que cuando se dieran importaciones de esos bienes, la única forma de sacarlo del territorio aduanero era que se hubiesen pagado impuestos a los impuestos de alcohol, cigarrillo, nacionalización e IVA, todos juntos. Si no se pagan todos, no sale del territorio aduanero. Lo hicieron como un método de presión también para evitar contrabando y cosas. Bueno, listo, nos queda menos un Claro. minuto, muchachos. Vamos a volver a ver si con ese Dani sí, sí puede tener audio. Dale, nos vemos Sí, como dice Vladimir, te Antonio. voy a dejar una pregunta. Ajá, dímela. Sí, antes que se termine el minuto. Sí, La semana pasada quedó pendiente referente, ahora tenía la duda, porque cuando hablaba de las exenciones, hablaba de agua, el suministro de agua a nivel residencial, de uso residencial. Pero entonces tenemos la duda referente al agua que nos venden en cisterna y a los botellones, a la recarga de botellones de agua o al agua que se compra en botellón. ok, ya lo vemos, ya lo vemos. Está bien, ya lo miramos ahorita. Dale. Listo.